Bueno, antes de empezar a dar respuestas, quiero que el secretario lea el informe que le he pedido de secretaría, que dé conocimiento al Pleno. Por parte de la Alcaldía se ha solicitado con fecha 25 de marzo a esta secretaría se le ha pedido un informe relativo al levantamiento de la sesión de Pleno antes de la contestación de todas las preguntas que se formulan al verse interrumpida la Presidencia de forma constante en sus intervenciones a estos efectos y más concretamente sobre el uso de la palabra por parte de los concejales que integran el Pleno durante el desarrollo de sus sesiones. Medidas a adoptar por la Presidencia por la realización indiscriminada y sin autorización de intervenciones en el Pleno y, si cabe, turno de debate en las sesiones plenarias de carácter ordinarias en el asunto destinado a ruegos y preguntas. Esto es lo que se solicita por el alcalde que le informe. Y en virtud del artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico, como obliga a ello, he emitido el siguiente informe jurídico. En primer lugar, debemos partir de los artículos 91 y siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, en adelante le denominaré ROF, que regulan el funcionamiento de las sesiones plenarias. A este respecto, el artículo 93 del ROF señala literalmente la consideración de cada punto incluido en el orden del día comenzará con la lectura íntegra o en extracto por el secretario del dictamen formulado por la comisión informativa correspondiente, o si se trata de un asunto urgente no dictaminado por la misma, de la proposición que se somete a Pleno. A solicitud de cualquier grupo deberá darse lectura íntegra de aquellas partes del expediente o del informe o dictamen de la comisión que se considere conveniente para mejorar su comprensión. Si nadie solicita el uso de la palabra tras la lectura, el asunto se somete directamente a votación. Esto a modo de introducción. Seguidamente, el artículo 94 de esta normativa del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico, el ROF, como digo, señala también literalmente: si se promueve debate, las intervenciones serán ordenadas por el alcalde o presidente conforme a las siguientes reglas. En primer lugar, solo puede hacerse uso de la palabra previa autorización del alcalde o presidente. En segundo lugar, el debate se inicia con una exposición y justificación de la propuesta a cargo de algún miembro de la comisión informativa que lo hubiera dictaminado, o en los demás casos, de alguno de los miembros de la corporación que suscriban la proposición o moción en nombre propio o del colectivo u órgano municipal proponente de la misma. A continuación, los diversos grupos consumen un primer turno. El alcalde o presidente velará para que todas las intervenciones tengan igual duración. En cuarto lugar, quien se considera aludido por una intervención podrá solicitar del alcalde o presidente que conceda un turno por alusiones que será breve y conciso. En quinto lugar, si lo solicitara algún grupo, se procederá a un segundo turno. Consumido este, el alcalde o presidente puede dar por terminada la discusión, que se cerrará con una intervención del ponente en la que brevemente ratificará o modificará su propuesta. En sexto lugar, no se admitirán otras interrupciones que las del presidente para llamar al orden o a la cuestión debatida. También señala en su párrafo segundo este artículo que los miembros de la corporación podrán, en cualquier momento del debate, pedir la palabra para plantear una cuestión de orden, invocando al efecto la norma cuya aplicación reclaman. El presidente, en este caso, resolverá lo que proceda sin que por este motivo se pueda entablar debate alguno. Por su parte, el artículo 95 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales señala que el alcalde presidente podrá llamar al orden a cualquier miembro de la corporación que, en primer lugar, profiera palabras o vierta conceptos ofensivos al decoro de la corporación o de sus miembros, de las instituciones públicas o de cualquier otra persona o entidad. En segundo lugar, que produzca interrupciones o de cualquier forma altere el orden de las sesiones. En tercer lugar, pretende hacer el uso de la palabra sin que le haya sido concedida o una vez le haya sido retirada. Tras 3 llamadas al orden en la misma sesión, con advertencia en la segunda de las consecuencias de una tercera llamada, el presidente podrá ordenarle que abandone el local en que se esté celebrando la reunión, adoptando las medidas que considere oportunas para hacer efectiva esta expulsión. En idéntico sentido, se pronuncia el Reglamento Orgánico Municipal que aprobó este Pleno en sus artículos 88, 89 y 90, que literalmente trasladan estos artículos que he leído al reglamento aprobado por la propia corporación. Bien, la segunda consideración de mi informe
señala que, a la vista de los artículos anteriormente mencionados, cabe destacar, por una parte, la facultad del señor alcalde de llamar al orden a cualquier miembro de la corporación en los supuestos del artículo 95 del ROF que he señalado, pudiendo incluso ordenar la expulsión de los miembros de la corporación tras 3 llamadas al orden en la misma sesión. En segundo lugar, y con respecto a la providencia del alcalde que me encarga el informe, me manifiesto en el mismo acerca del sometimiento a debate del turno de ruegos y preguntas que hay en las sesiones ordinarias del Pleno. A este respecto, debemos acudir al artículo 46, párrafo 2, letra E, de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, que dispone que en los plenos ordinarios la parte dedicada a control de los demás órganos de la corporación deberá presentar una sustantividad propia y diferenciada de una parte resolutiva, que es donde se toman los acuerdos correspondientes. Debiéndose garantizar de forma efectiva en su funcionamiento y, en su caso, en su regulación, la participación de todos los grupos municipales en la formulación de ruegos, preguntas y mociones. Dicha previsión supone vincular la formulación de ruegos y preguntas a la atribución plenaria señalada en el artículo 22, párrafo 2, letra A de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, es decir, del control y fiscalización de los órganos de gobierno, que a su vez se encuentra íntimamente relacionada con el derecho fundamental a la participación política que señala el artículo 23 de la Constitución española. A nivel reglamentario, el ROF resulta taxativo en su artículo 82.4 al indicar que el orden del día de las sesiones ordinarias incluirá siempre un punto de ruegos y preguntas. Y en su artículo 97, en los apartados 6º y 7º, se definen estos ruegos y preguntas. En primer lugar, el ruego. ¿Qué es el ruego? Es la formulación de una propuesta de actuación dirigida a algunos órganos de gobierno municipal. Los ruegos formulados en el seno del Pleno podrán ser debatidos, pero en ningún caso sometidos a votación. Pueden plantear ruegos todos los miembros de la corporación o los grupos municipales a través de sus portavoces. Los ruegos podrán ser efectuados oralmente o por escrito y serán debatidos generalmente en la sesión siguiente, sin perjuicio de que puedan serlo en la misma sesión en que se formulen, si el alcalde o presidente lo estima conveniente. En segundo lugar, las preguntas. ¿Las preguntas qué son? Es cualquier cuestión planteada a los órganos de gobierno en el seno del Pleno. Pueden plantear preguntas todos los miembros de la corporación o los grupos municipales a través de sus portavoces. Las preguntas planteadas oralmente en el transcurso de la sesión serán contestadas por su destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta inmediata. Las preguntas formuladas por escrito serán contestadas por su destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta inmediata. Las preguntas formuladas por escrito con 24 horas de antelación serán contestadas ordinariamente en la sesión o por causas debidamente motivadas en la siguiente. De este modo, y según lo establecido en dichos apartados, una y otras pueden plantearse oralmente o por escrito, y lo que varía es su posterior tramitación. Los ruegos son debatidos y no sometidos a votación, y ese debate lo será generalmente en la sesión siguiente, sin perjuicio de que lo puedan ser en la misma sesión, que, como he dicho, lo decidirá el alcalde si lo estima conveniente. Y las preguntas son cuestiones planteadas a los órganos de gobierno en el seno del Pleno para que sean contestadas por su destinatario. Por lo tanto, de esta regulación lo que queda claro es que para los ruegos se contempla expresamente la posibilidad de debate, aunque no se sometan a votación, cosa que también ocurre con las preguntas, que no se someten a votación, lo que implica una confrontación de ideas, estoy hablando de los ruegos, acerca de la propuesta de actuación que constituye el propio ruego. Debate que puede resultar, además, enriquecedor en una gran parte de los casos, ya que a partir del mismo podrá darse forma a iniciativas que sean planteadas con el propósito de mejorar la acción de gobierno y la defensa de los intereses de la ciudadanía representada por el Pleno municipal. Para las preguntas, sin embargo, el ROF se limita a prever que serán planteadas por los miembros de la corporación o los grupos políticos municipales a través de sus portavoces, siendo contestadas por su destinatario en la sesión siguiente o en la propia sesión, por su objeto, que es una petición de información o una aclaración,
en realidad no resultan tan susceptibles de generar debate como las propuestas de actuación que representan los ruegos. Y esto es así porque la pregunta se dirige a obtener determinada información en relación con la actividad municipal dirigida a los órganos de gobierno, otorgando al interpelante, que es quien realiza la pregunta, un derecho a obtener una respuesta clara del destinatario, pero en principio no deben generar debate. Por lo tanto, no resulta obligatorio legalmente someter a debate las preguntas que se realizan en las sesiones plenarias ordinarias, sin perjuicio de que en algún caso concreto pudiera plantearse el mismo, cuestión esta que queda a criterio de la presidencia de la correspondiente sesión. Y si se produjera este debate, se somete a las reglas que he señalado anteriormente. Bien. Paso a responder, a responder a las preguntas. En el tramo último que me quedé sin responder de preguntas en el anterior pleno de respuesta, la pregunta 12, a la pregunta 12 tengo que responder que no sé de dónde, porque habla de que con respecto a la recogida de basuras del ayuntamiento, que cómo es posible que antes siendo más barato y ahora más caro se haya cogido este sistema. Bueno, yo al principio no tengo idea muy bien de dónde saca el grupo que hace la pregunta esos cálculos, porque lógicamente una de las cuestiones fundamentales del cambio del sistema de llevar directamente el ayuntamiento a pasarlo a la Diputación a través de promedio de la recogida de basura era porque los costes son más baratos que lo que nos estaban resultando. Entre otras cosas, el coste anterior era de 207.000 euros anuales y ahora pasa a ser de 180.000. Por lo que antes al mes teníamos un coste de 17.250 y ahora lo tenemos de 15.000 y poco. ¿Eso qué quiere decir? Pues que lógicamente es más barato. Independientemente de eso, otra de las cuestiones es que la Diputación compraba el vehículo nuevo para el transporte, cosa que si no era otra inversión más que tenía que realizar el ayuntamiento. Esos son los costes que son, y lógicamente es mucho más barato y era una de las cuestiones por las que se pasaba. ¿Estaba obligado el ayuntamiento a efectuar este cambio? Pues se decidió unilateralmente. Lógicamente no estaba obligado, podríamos haber seguido, pero con mayor coste y con la necesidad de la compra de un vehículo. Y lógicamente es bastante menos coste actualmente. ¿Es posible que el ayuntamiento se embarcase en el pago de esta importante cantidad de dinero estando sometido a las directrices de un plan de ajuste? A ver, siempre hemos estado sometidos, siempre hemos realizado este pago. Este pago se viene realizando desde la suspensión de la aplicación de la ordenanza reguladora de la tasa de recogida de basura, punto 5, en el pleno del 30 de octubre de 1997. No es que estemos sin tasa de basura, simplemente se suspendió. Y se suspendió la tasa de basura porque se decidió en aquellos momentos, lógicamente hablándolo con vecinos y demás, ante los primeros ingresos que se empezaron a conseguir de los bienes comunales, después de haber visto otras posibilidades, como era el pago de libros y demás, que no llegaban a todos los vecinos, como que lo que llegaba a todos los vecinos de una forma o de otra era el impuesto de basura. Entonces se hizo la suspensión de la aplicación de la ordenanza reguladora y de esta manera se empezó a hacer que los costes los pagara el ayuntamiento, en aquel momento directamente, los costes todos de las recogidas de basura a través de los ingresos que íbamos recibiendo, habiendo cambiado a lo largo del tiempo tanto los ingresos como las distintas tasas que ha ido pagando el ayuntamiento de recogida de basura, porque en aquellos momentos la basura selectiva no existía y ahora lógicamente luego fue existiendo y cada vez fue existiendo más, con lo que fueron aumentando los costes, pero también es verdad que de distintas maneras han ido también aumentando los ingresos que ha ido obteniendo el ayuntamiento, con lo que se han podido cubrir esas cantidades. Y es algo que se hace lógicamente porque de alguna forma hay que hacer llegar, primero hacer rentables los bienes comunales y luego hacer llegar esa rentabilidad a los vecinos. Y como se decidió, se ha mantenido.
¿Con qué dinero y con qué partida de presupuesto piensa usted hacer frente a los pagos de todos los recibos que llegan a los vecinos? Bueno, ya se han hecho pagos de esos recibos y no le han llegado a los vecinos, ha llegado, el pago lo ha hecho el ayuntamiento y, lógicamente, pues a través de la partida de ingresos de bienes comunales, con los primeros ingresos de bienes comunales. ¿Cuál será el procedimiento que se utilizará por parte del ayuntamiento para efectuar el pago de todos los recibos que vayan llegando a los vecinos? Pues, lógicamente, de nuestros propios ingresos del OAR hemos hecho que el OAR pague directamente los recibos que se emitan por promedio a los vecinos, y en vez de llegar a los vecinos, pues los paga el ayuntamiento. Si en algún momento, y como viene ocurriendo habitualmente, el ayuntamiento dejará de pagar, el ayuntamiento no va a dejar de pagar, porque todo lo que nosotros decimos de que se pague de nuestros impuestos directamente se viene pagando, y así ya ha sucedido. En los avisos que los vecinos están recibiendo en sus casas, la pregunta 18, hay una enorme cantidad de errores. ¿Puede decirnos qué tipo de padrón municipal envió este ayuntamiento de Ovar para que confeccionara los recibos? Bueno, en principio, efectivamente ha habido muchos errores, y eso ha sido una de las cuestiones fundamentales por las cuales el ayuntamiento se ha visto obligado a hacer que se hiciera una revisión por parte del propio ayuntamiento. Entre otras cosas porque comprobamos que habían utilizado padrones que nosotros no habíamos enviado, entre otros los del catastro. El catastro, el problema que tiene es que la gente no lo tiene al día. Hay mucha gente que está pagando el catastro que no son los propietarios de la vivienda, e incluso cotejados con los recibos del agua, hemos podido comprobar que hay mucha gente que sigue manteniendo los recibos del agua a nombre incluso de personas que ya han fallecido y no son los actuales consumidores del servicio de agua. Entonces, esos cruces que ha hecho, lo ha hecho directamente la empresa que contrató Promedio para hacer el padrón, y no ha servido, pero no son que los que haya enviado el ayuntamiento, porque para eso se contrataron una empresa que iba a hacer el padrón, y lógicamente el padrón no se hizo bien por lo que hemos visto, pero sí era importante, sobre todo importante para el propio ayuntamiento, que es el que se va a encargar de los recibos, el que se depurara, el que el ayuntamiento, los bienes comunales pagaran exactamente por aquellos vecinos que de verdad son vecinos y son consumidores del servicio de basura, ¿no? Y no porque había muchos recibos incluso duplicados y triplicados, y lógicamente hacían que salieran unos costes mucho más altos de los que realmente tenía que pagar el ayuntamiento. Por eso se ha hecho esta depuración, que lógicamente no la tendríamos que haber hecho, pero como lógicamente estaba en juego el interés municipal de pagar lo justo y no más de lo justo, pues lo hemos tenido que hacer. ¿Qué pasará con las personas que no han podido, no se han enterado, no han querido pasar por la oficina que ustedes han creado? Pues lógicamente hemos hecho una depuración. Lo que pedíamos a la gente que pasara por era una colaboración con el ayuntamiento para poder hacer mucho más fiel el padrón municipal. Realmente no estábamos pidiendo otra cosa, y eso, al haber llegado las notificaciones del padrón que había hecho la empresa, se notificaron y se hizo llegar a los vecinos. Y lógicamente agradezco mucho a los vecinos que pasaron y nos ayudaron a confeccionar el verdadero padrón por el que pasa el ayuntamiento. Sobre todo por una sencilla razón, y lo he dicho antes: el ayuntamiento tiene suspendida la aplicación de la ordenanza, pero no está retirada. Esto quiere decir que mañana cualquier otra corporación, o porque se dejen de obtener ingresos de los bienes comunales, lógicamente, y no se puedan hacer pagos, se tendrá que volver al pago de la basura por parte de los vecinos. Por lo tanto, son a los propios vecinos a los que les interesa que esté bien el padrón municipal. De basura. Bueno, la pregunta 20, que no intento aprovechar nada, intento que las cosas se hagan lo mejor posible, y en este caso, fundamentalmente, lo he intentado así. ¿Por qué razón margina usted a los emigrantes, siendo al igual que nosotros hijos del pueblo, y les exige el pago de este impuesto, siendo los que menos utilizan el servicio y teniendo el mismo derecho que los demás a compartir los beneficios de los baldíos?
significa todo este embrollo, pregunta 21 y 22, que cuando nuestros hijos decidan salir de su pueblo para buscarse la vida y trabajar en otro sitio, habrán perdido ciertos derechos históricos como hijos del pueblo del que deberían de pertenecer a la ley. Yo no margino a nadie, no me toca a mí hacer eso. Hay una ley que habla muy claro de quiénes son los vecinos. Primero, los bienes comunales están destinados a que el reparto, los beneficios o cómo se estime llegue a los vecinos de la localidad. Y eso es lo que hemos intentado siempre. La ley habla muy claro, el Real Decreto 1690 de 1986, quiénes son los vecinos. Y dice muy claro, son vecinos del municipio las personas que residen habitualmente en el mismo en los términos establecidos en el artículo 54.1 de este reglamento y se encuentren inscritos en el padrón municipal. Esas personas que son vecinos son los que tienen derecho a los bienes comunales, porque así lo dice la ley de bienes comunales. Todo lo contrario sería contrario a la ley. ¿Es así o no, secretario? Bien. Y vecino, además, es lo mismo que utiliza, y aquí lo pueden ver ahora también, es la misma término que utiliza la propia participación de los municipios en los tributos del Estado. O sea, nosotros recibimos dinero del Estado en función del número de habitantes que haya en la localidad. A menos habitantes, menos dinero recibimos del Estado, porque se les considera vecinos aquellos que están empadronados. Y es la misma regla que utiliza, y aquí está también, porque se basa en la ley. Y vecinos son las personas que están empadronadas. Y además adquieren, lo dice, solo se puede ser vecino de un municipio. El conjunto de vecinos constituye la población del municipio. La adquisición de la condición de vecino se produce desde el mismo momento de su inscripción en el padrón municipal. O sea, una persona que se inscribe hoy en el padrón municipal tiene el derecho de vecino y tiene todos los derechos del vecino. La persona que se quita del padrón municipal y se va a otro padrón municipal en otro municipio, es a ese otro municipio al que le paga la participación y en donde tiene los derechos. Pero los derechos de los vecinos son de los vecinos según lo que marca la ley. Y no estoy intentando hacer nada de eso. Al contrario, siempre hemos intentado tratar de la misma manera a unos que a otros, pero la ley no lo refiere así. O sea, una persona, si va, un hijo o cualquiera, si se va de Alburquerque o va a trabajar a otro municipio, pero sigue empadronado en Alburquerque, sigue manteniendo los mismos derechos. Pero si se empadrona en otro municipio, adquiere los derechos en ese otro municipio. Y a ese otro municipio es al que el Estado le paga por él. Pero a nosotros al Ayuntamiento de Alburquerque le deja de pagar por él. Y le paga por aquel otro que se empadrone. Eso es como funciona. Entonces, no se trata de discriminar, se trata simplemente de cómo son los derechos en cada vecino. Una persona que deja de ser vecina de Alburquerque y pasa a ser vecina de Badajoz o de donde sea, es en Badajoz donde recibe el dinero del Estado y lo deja de recibir Alburquerque. Por lo tanto, allí tiene la consideración de vecino y a ese municipio le pagan por él. Y aquí dejan de pagarle. Por lo tanto, no puede ser lo mismo un vecino que permanece empadronado en Alburquerque el que tiene que adquirir esos derechos y además esos beneficios. En la recogida de la bellota pues pueden ir de toda la vida, históricamente, solo los vecinos de Alburquerque. Y es así como es vecino y es el que tiene derecho, es el que está empadronado. Y el que no está y está en otro municipio adquiere ese derecho en ese otro municipio, que es de donde se le reconoce por el Estado. A las preguntas del 31 de enero de 2019. A la pregunta 1, decir que ahora mismo no hay nada pendiente de pago a ningún trabajador, si efectivamente a los concejales de los grupos políticos no liberados, que cobran gratificaciones, y que se hará, lógicamente, el pago total de todo antes de que finalice, como toda la legislatura, antes de que finalice la legislatura, se liquidará todo.
¿Hasta cuándo va a seguir esto? Pues, bueno, en principio, este ayuntamiento, lógicamente, ingresa dinero sobre todo por temas de subvenciones y demás, que en función de que nosotros adelantamos hasta donde podemos siempre y luego tenemos que estar muy pendientes de cuándo nos ingresan el resto del dinero para ir cuadrando. Pero aún así no vamos a dejar por esto de seguir ayudando y creando empleo que mientras se necesite y haya necesidad de ello, porque cobremos tarde muchas de las subvenciones o no podamos llegar a adelantarlas todas, pero en realidad hasta ahora, en todos los años que llevamos haciéndolo, al final a todo el mundo hemos pagado y siempre todo el mundo ha cobrado, todos los trabajadores y trabajadoras, y lógicamente es más importante tener trabajo, aunque nos cueste mucho y aunque tengamos que hacer muchos esfuerzos para llegar a todos y a todas, ¿no? Pero llegamos. Con respecto a la segunda pregunta, las gratificaciones, como digo, se van a hacer frente a todas, como hemos hecho siempre, de los concejales, tanto de la oposición como del equipo de gobierno. El señor alcalde se comprometió en su momento a explicar, la pregunta 3, la remodelación del Paseo de las Laderas, cosa que no he cumplido. Bueno, yo creo que he explicado activa por pasiva, en la medida en que se me ha dejado y no se me ha interrumpido, todo lo que es el proyecto de las laderas. Además lo he explicado a todos los vecinos una y otra vez. Lógicamente el proyecto de las laderas conlleva, sobre todo ha conllevado y conlleva todavía la permanencia de cada una de las obras que vamos realizando, de la comprobación por parte de Patrimonio. De hecho, hace pocos días he presentado cómo quiero que quede el pavimento y hemos hecho una prueba incluso para enseñársela al pueblo, y una prueba también, lógicamente, que iba a petición de Patrimonio, también hemos enviado a Patrimonio para que sea él el que decida efectivamente si esa es la manera o no de cómo quieren ellos que sea la pavimentación. De hecho, ellos, por ejemplo, nosotros intentamos hacer que vaya de piedra portuguesa. Hemos hecho la presentación y sin embargo ellos no están de acuerdo, prefieren que sea el rulo de la zona. El rulo de la zona es como se pavimentó en su día la calle que va a la iglesia de Santa María del Mercado y la calle que va al castillo, que es hablando de la piedra normal de aquí de la zona. Es algo que una consideración de patrimonio con la que yo personalmente no estoy de acuerdo, porque en una obra que hicieron ellos directamente, que es en la puerta de la iglesia de Santa María, ellos mismos pusieron piedra portuguesa, y no entiendo, pero lo que quiero decir es que cada una de las obras, cada una de las cosas que estamos haciendo, las vamos haciendo en consideración. Hemos tenido que tener también y tenemos todavía para algunos movimientos de la tierra, pues una arqueóloga constantemente del propio Patrimonio durante la obra. Es un proyecto que se va definiendo a la medida en que se va haciendo, y la intención de la corporación, de cómo la quiere acabar, o de esta alcaldía, del grupo de gobierno, pues todavía está en verse muchas de las cosas que lo vamos realizando primero con la aprobación. Como digo, lo último ya que nos queda, que es el tema de la pavimentación, hemos hecho distintas propuestas, ellos siguen hablando de piedra de la zona, a pesar de que a nosotros lo que más nos gusta es la piedra portuguesa. Pero la última consideración, que no sabemos si será la definitiva, es que nos dicen que tiene que ser de rulo de la zona. A mí me gusta menos, personalmente, pero bueno, ya iremos viendo esas consideraciones. Entonces, en la medida en que he podido y he tenido toda la información de cómo va a ir quedando, la hemos ido dando. Y ya digo que es contradictorio, ¿eh? ¿Está previsto llevar a cabo algún tipo de reforma o actuación en el huerto de las Alcabalas? No, ninguna. Las reformas que estamos haciendo las estamos haciendo dentro de nuestro terreno. Simplemente sí que, lógicamente, hemos tenido en consideración la necesidad de utilizarlo para mantener material, lógicamente, que luego se va a utilizar en el propio paseo. ¿Por qué razón ha dicho usted antes que el suelo del paseo ya ha determinado en adoquines? He dicho lo que el ayuntamiento pretende, que quiere. Lógicamente no eran exactamente en adoquín de granito, sino es otro tipo de piedra de la zona que queda mejor, pero al final, lógicamente, quien decide
qué tipo de pavimentación. Lo que queremos es una pavimentación, es patrimonio, ¿no? Sus consideraciones al final las tenemos que tener en cuenta. Y será de granito o será como ellos decidan al final, ¿no? Lógicamente, en la pregunta 6 trato de dar toda la información y según todos los informes de la Comisión de Patrimonio, y es como se está haciendo o como lo estamos haciendo. En la pregunta 7, bueno, vuelvo a repetir lo que ya he repetido en otras veces que se me ha preguntado lo mismo. Es importante y, lógicamente, para nosotros es muy importante, y sobre todo en la época que hemos sufrido de crisis, poder atender las necesidades de las personas independientemente y en función de algunos puestos, ¿no? Las necesidades de las personas han sido llegar y casi tenerlas de un día para otro en muchos casos, sobre todo durante toda esta crisis, a nivel económico y a nivel de necesidades laborales y de cotizaciones para muchos casos, ¿no? Desde la necesidad de acceder a pensiones, de jubilación, a subsidios, a cualquier tipo de empleo para tener unas condiciones mínimas de dinero para llevarse a casa, para poder mantener a la familia. El Ayuntamiento ha sido el soporte fundamental que ha tenido el pueblo de Alburquerque para la crisis y hemos ayudado a mucha gente y lo hemos hecho por esas necesidades. De la misma manera que lo hacemos pues con las necesidades sociales, con las residencias, con los centros ocupacionales, pues mucha gente mayor, las familias se han visto que de un golpe de mala suerte, pues su familiar mayor, que al que no pensaban nunca llevar una residencia, de golpe se ha visto necesitado total y absolutamente. Y en la medida en que hemos podido, hemos visto la prioridad de la necesidad y hemos conseguido llevar a esas personas y facilitarles todo tipo de servicios sociales, y procurando que las esperas fueran los menores posibles. Yo creo que esas son las situaciones en las que hay que estar y, lógicamente, siempre y cuando se vea esa necesidad, para eso tenemos unos servicios sociales en el municipio suficientemente capacitados y grandes para saber que esas necesidades de las personas están ahí, que son reales y que hay que ayudarles y cubrirlas. En la pregunta 8, con respecto a la subvención para el tema del embellecimiento del alumbrado público de las casas de San Juan y Benavente, decir que efectivamente estamos ahí pendientes de cómo justificar. Hasta ahora, aquellas obras, por ejemplo, en Benavente se han ido llevando a cabo fundamentalmente el tema de pavimentación, del camino hacia los accesos a la propia ermita, las traseras de la ermita para el tema de aparcamiento y, lógicamente, intentamos también hacer un parque infantil que lógicamente, bueno, fue la propia hermandad la que nos dijo que no lo querían en la zona y hemos tenido que buscar una zona, o estamos buscando una zona municipal que estamos adquiriendo porque realmente terrenos del propio ayuntamiento allí no hay para poder ubicarlo. Y con respecto a las casas de San Juan, la iluminación, hemos tenido que destinar incluso este último plan, así lo hemos comunicado a la Diputación, por los costes que tenía. Como nomás que nos daban 25.000 euros por cada plan, llegamos a 50, pero el valor que se nos pasa de presupuesto está en torno a los 75.000 euros y hemos tenido que destinar este. Y hemos comunicado que así se hará la contratación con los 3 planes. Con respecto a la pregunta 9 del alumbrado, lógicamente nos acogimos lógicamente a la subvención de la Diputación, porque ya que las hay eran del 100%, lo suyo es que el Ayuntamiento se acogiera. Nos acogimos, firmamos convenio con el presidente, aquí está el convenio, las obras se adjudicaron, además está la empresa a la que se le adjudicó, el lote 13 por 508.294 euros, a la empresa SIFE. ¿Qué cantidad ha dicho? 508.293 euros. A la empresa SIFE, el lote 13, el único problema, porque la empresa no ha podido hacer las obras, es porque se han presentado alegaciones, se han paralizado esa adjudicación que hizo la Diputación
y está pendiente de adjudicarse. ¿Quién ha presentado alegaciones? Pues no lo sabemos, no lo sabemos. Eso a nosotros nos lo comunican porque es una adjudicación que realizó la propia Diputación. Pero me gustaría saberlo a mí también, porque es una obra importante y hemos tirado casi toda la legislatura para que la Diputación la sacara, y cuando ya estaba adjudicada pues ya ha habido esas alegaciones. Con respecto a la pregunta 10, decir que la mayoría de lo que están diciendo son documentos que han estado a su disposición, han estado incluso a la información pública y, bueno, hasta donde yo conozco, en lo que he podido, si se refieren, por ejemplo, al paso de las laderas, he dado toda la información que tenía, hasta donde la tengo, e incluso a la extensión de la tasa de basuras también, independientemente de que ustedes puedan creerlo o no, pero esa es la realidad. Y con respecto al resto, plan de ajuste y otras cuestiones, pues creo que han estado expuestos al público, aparte de expuestos a ustedes. Expuestos al público, ¿no? Pues nosotros lo hemos pedido. Estoy respondiendo a las preguntas. Sí, ya, hombre. Estoy respondiendo a las preguntas. No sí, les gustarán mis respuestas, pero... Hombre, ya. Así cualquiera. En el mes de octubre el Ayuntamiento recibió 100.000 euros de la Diputación Provincial para el Plan Dinamita. Bueno, efectivamente lo hemos recibido y así se está destinando. Lógicamente, ahora mismo, al ser la cantidad que es una cantidad por encima, según marca la ley, lógicamente el técnico municipal está realizando el proyecto, en que incluye todas las calles que están mal, incluye todo el bacheado, pero lógicamente es un importe superior y que requiere ahora mismo, con la nueva ley de contratos del Estado, pues unas condiciones distintas a cómo se podían contratar estas obras antes. Lógicamente se está en ese proceso y cuando se acabe la adjudicación pues se harán y ya está, inmediatamente. Se tarda menos hoy día en hacer las obras, por desgracia, y se harán cuando se tengan que hacer, que en adjudicarlas a partir de cierta cuantía. Hoy se tarda mucho más en adjudicarlas, que lógicamente en una obra de estas características se va a tardar en hacer. ¿Se refiere a licitación? ¿Licitación? Licitación, sí. Me refiero a licitación. ¿Ha salido ya o no? ¿Ha salido a licitación? Se están haciendo todos los procesos que requiere hoy la licitación, no solo que salgan, sino todos los procesos que hay. La pregunta 12, en ningún momento el alcalde ha dicho de 120 millones de euros. Estábamos hablando del PIB del municipio con esa cantidad, nunca eso. Y hablábamos de los porcentajes del PIB, de lo que suponen los aproximadamente 6 millones de euros que se vienen pagando desde los primeros créditos que se pidieron nada más entrar esta corporación y que hubo que renovar para hacer frente a las deudas que venían contraídas y que hemos ido pagando. Nada tiene que ver la cantidad del PIB de Alburquerque con respecto a la deuda, como por ejemplo puede ser el de la mayoría de las comunidades autónomas o el propio Estado, que están por encima del PIB. Eso era lo que expliqué, pero nunca hablé de esa cantidad como deuda del ayuntamiento, ni muchísimo menos. Porque ya digo que con todo, ahora mismo aproximadamente, y sin contar, porque la mayoría de las inversiones que se han hecho el ayuntamiento y que lógicamente están dentro del valor activo del ayuntamiento, no están todavía dentro de patrimonio. Estoy hablando de residencias de mayores, centros ganaderos y demás que ha construido el ayuntamiento. ¿Y la cuantía? 6.858.980. 6.858.980. ¿Pueden mostrarnos el documento de pago mediante el que abono la supuesta expropiación de la finca que, según usted, se llevó a cabo para justificar las 128 parcelas de terreno urbano edificable? Pues lógicamente... Bueno. No solo les voy a mostrar los pagos, sino también les voy a mostrar que está el Ayuntamiento de Alburquerque está adquirida por expropiación el 16 de febrero de 2018, inscrita en la inscripción sexta en la fecha 9 de mayo de 2018 al tomo 1843, libro 275, folio 2017, del registro de la propiedad. No solo está pagada, sino que está registrada. Sí, claro. Aunque luego digan lo que quieran.
No, diremos lo que pone, ¿eh? Diremos lo que leamos, ¿eh? No, es que eso hace tiempo que está y ustedes nos están preguntando por algo como que dudan. Hombre, si se... Vamos, es que estoy respondiendo yo. Claro, pero si tú dices... Usted hombre, cuando hizo las preguntas pudo decir todo esto y yo estuve callado. Me estuve totalmente callado. Bien callado estoy yo. Bien callado estoy. Bien callado. Y ahora me toca responder. No me interrumpa. Estoy callado. No me interrumpa. Que me voy. Puede ser que no le guste de que estén las cosas. Nos ha costado bastante, ha costado al ayuntamiento el poder hacerse con ese terreno para poder hacer, que llevamos 4 o 5 años por alegaciones, por un montón de procesos. Al final la pudimos pagar y al final lo hemos podido inscribir y está hoy, es propiedad del ayuntamiento y libre de carga. Recientemente usted ha anunciado que va a poner un autobús o tren eléctrico que además genera muchos puestos de trabajo para conductores y que se van a instalar unos extraordinarios toboganes en Pizán. ¿Puede decirnos cuándo se empezarán a contar con esos recursos y de dónde saldrá el dinero para pagar dichas inversiones? Lógicamente estamos preparando proyectos europeos de donde esperemos que se consigan esas inversiones y lógicamente de ahí lo sacaremos. Se va a seguir prescindiendo la pregunta 13. Lógicamente, yo ya creo que he respondido muchas veces a esto. El Centro de Interpretación del Medievo no se construyó, primero, en un sitio donde ni siquiera el ayuntamiento pudiera dar la apertura. Y segundo, no era el sitio donde pedía esta corporación que se hiciera, que lo queríamos dentro del castillo para que lo pudieran hacer las visitas. Y, lógicamente, estamos trabajando con la Junta de Extremadura para que su traslado y se realice en un sitio donde podamos dar licencia de apertura y esté dentro del propio castillo y no en unas obras que iban destinadas a otra cuestión que es muy importante también para el ayuntamiento o por lo menos para este equipo de gobierno, que es que se pueda acabar de construir la hospedería. Dice que he incumplido prácticamente todas mis promesas electorales. Bueno, es su opinión. ¿Puede explicar cuáles son los proyectos que la oposición no ha permitido que se lleven a cabo y de qué manera se han impedido que eso ocurra? Bueno, entre otras cosas, la oposición en este ayuntamiento, para mí, los proyectos fundamentales, esta oposición o otras oposiciones, se opusieron e hicieron bastante daño a proyectos muy importantes. Para mí, los más importantes fueron el de las energías renovables y el de la hospedería. Fueron proyectos, para mí, importantísimos para la riqueza del pueblo, para que se ganara empleo y demás. Pero en el día a día estamos viendo cómo la oposición, por ejemplo, a que los proyectos, por ejemplo, que están creando empleo y que, lógicamente, van a crear mucho empleo en el futuro, como pasaría con las renovables, hubiera pasado como en la hospedería, como son las pizarras, pues se están oponiendo a que se les adjudiquen y sigan creciendo las cooperativas ganaderas, se están oponiendo a las adjudicaciones. Se le están oponiendo. Esa es la realidad que se está mostrando. Eso es mentira. Y sería interminable. Demagogia. Demagogia no, realidad. Y no me interrumpa. ¿Son mentiras? En el año 2015 usted aseguraba tener negociadas avanzadas con la Administración para conseguir 550.000 euros que costaría el Centro de Transferencia de Tecnología a lo largo de la cadena del valor de la ganadería extensiva. ¿Qué pasó con este proyecto? Pues es un proyecto que, lógicamente, se introdujo y seguimos ahí trabajando en él. Se introdujo dentro de unos proyectos europeos, conjuntamente, como se ha tramitado y ha llegado a la adjudicación a través de proyectos europeos y de fondos europeos de la Diputación, lo que es las cambias de las luminarias, o como es, por ejemplo, el de la construcción de la mejora de la piscina climatizada, a través para que se pueda abaratar los costes eléctricos a través de la biomasa, y estamos pendientes de que fructifiquen también ese proyecto europeo. Este proyecto era del Ministerio de Agricultura. Del Ministerio de Agricultura era este proyecto. La transferencia lo estábamos haciendo a través y de hecho tuve la reunión con el presidente al principio de la legislatura, a través de la... Perdón, me he equivocado. Perdón. A través de la
de la Diputación. Sí, sí. En su momento usted afirmó el 4 de marzo que se aprobó una subvención para la construcción en Alburquerque del Centro Tecnológico del Agua, las energías renovables y los recursos naturales. ¿Qué ocurrió y por qué este centro no se ubicará finalmente en Alburquerque? Efectivamente, lo dije tal y como me lo dijo el Ministerio en aquel momento con el Gobierno del Partido Socialista. Hubo elecciones, salió el Partido Popular, nos quitaron esa subvención en el Gobierno del Estado, igual que nos paralizaron definitivamente en el Decreto 1/2012 también, porque si os acordáis, en diciembre de 2011 el Partido Popular entró en el Gobierno del Estado. Lógicamente este proyecto lo desecharon totalmente, a pesar de que ya el propio Ministerio anterior lo tenía bastante avanzado para que se viniera a Alburquerque. Igual que nos pasó con el Decreto 1/2012, que nos paralizó totalmente todos los proyectos de energía renovable. Fue con la entrada en el Gobierno del Partido Popular. En el último programa electoral calificaba usted de prioridad absoluta la instalación en Alburquerque del Centro de Salud Mental, Psicología y Formación Humana. Efectivamente, no solo lo decía y lo sigo diciendo. Y todo el trabajo que estamos realizando y venimos realizando, y son muchas las reuniones que he tenido con el consejero de Sanidad, es para que Alburquerque tenga el primer centro municipal de salud emocional y psicología y formación humana. No creo que tarde mucho. Sé que no voy a poder hablar de él porque estamos en un periodo en que ya no se puede hablar de él, pero el compromiso de la consejería es apoyarnos totalmente en que esto sea así. Hemos tenido apoyos también ya de algunos terapeutas y de algunos cuidadores y, lógicamente, el Ayuntamiento el pueblo de Alburquerque contará con este centro por el que he peleado toda esta legislatura. Lógicamente tengo que trabajar con las consejerías pues para que se pueda llevar a cabo. En la pregunta 20 dijo que gestionaría directamente el arriendo para que la oferta de nuevas 30 parcelas. Lógicamente, y el Ayuntamiento así ha sido, está trabajando, estamos consiguiendo muchas parcelas nuevas. Por ejemplo, estamos pendientes de la cesión por parte de la Consejería de Agricultura de todas las parcelas que hasta ahora no habían cedido del Corefé antiguo, donde estaban los eucaliptos, que tendremos aproximadamente 3 parcelas más. Hemos hecho gestiones con parcelas fuera del propio ayuntamiento y lógicamente, estamos pendientes también de las que en este periodo han quedado vacías para adjudicar todas esas parcelas. Pero lo más importante es que esa gestión, que ha costado muchísimo, de las parcelas, sobre todo fuera de las de propiedad del ayuntamiento y sobre todo las que tenía que cedernos la Consejería de Agricultura, se están haciendo esa cesión. Lógicamente, no tan rápido como el ayuntamiento quiere. Lo mismo que pasa con la cesión de lo que era la obra del albergue juvenil, que hasta ahora no nos ha llegado, después de 4 años allí peleando en la Junta, o la del castillo, que tenemos problemas para que llegue del Ministerio a la Junta y de la Junta al Ayuntamiento, pero son cosas que van bien y que, salvo que nos pase como con el Centro Tecnológico y del Agua, que haya un cambio de gobierno, por lo menos en estos últimos 8 o 9 meses del Gobierno socialista en el Estado de la Nación, se ha avanzado mucho para que por fin, y será un hecho histórico, el Ayuntamiento de Alburquerque pueda contar con la propiedad del castillo de Alburquerque, que sería la primera vez en la historia. ¿Para cuándo piensa dejar la reforma y ampliación del...? No lo pienso dejar, no lo he dejado. Lógicamente necesitamos los 10.000 metros cuadrados esos. Estamos haciendo gestiones con la propiedad de esos terrenos. Si llegara el momento, esas gestiones no fructificarían, haríamos lo que hemos hecho para las viviendas sociales, hacer una expropiación y hacernos con los terrenos. Pero lógicamente esta alcaldía considera que los niños son prioritarios y que esos 10.000 metros cuadrados de ampliación de los 5.000 ya existentes para el Centro Especial del Niño pues se va a llevar a cabo y se va a realizar. Lógicamente no tenemos el terreno en nuestra propiedad y estamos haciendo gestiones para que de forma amistosa se consigan esos 10.000 metros cuadrados que están próximos al Centro del Niño
y si no, pues lo haremos, pues no nos queda más remedio, pues llegaremos como con los 60.000 metros cuadrados para las viviendas y los terrenos sociales, a través de expropiación, aunque nos cueste y nos lleve más tiempo. Finalmente, llevará usted a cabo en esta legislatura la construcción de las 2 plantas de aparcamiento subterráneo del Paseo de la Alameda, que incluiría también la remodelación de dicho paseo y la recuperación de los antiguos bancos históricos. Pues desgraciadamente no, está claro, no me da tiempo, entre otras cosas, pues porque estoy trabajando en el tema de los recursos y luego porque, lógicamente, quiero que ese proyecto no se me pongan muchas trabas porque está incluido en la zona de patrimonio y, lógicamente, estamos tratando de hacer algo que no tengamos problemas de ninguna clase con patrimonio, sobre todo porque luego, lógicamente, sufriríamos mucho como estamos sufriendo con otros proyectos con los que únicamente estamos intentando que Alburquerque esté mejor, se desarrolle mejor y tenga mejores condiciones para todo, pero aún así, pues lógicamente solo recibimos pues tratar de ponernos zancadillas para que no se puedan realizar los proyectos, pero vamos a intentar llevarlo a cabo si se puede y si el pueblo lo considera así y obtenemos la confianza en la siguiente legislatura, pero debidamente para que, por lo menos, si se nos ponen zancadillas, no puedan ir con las zancadillas más allá de que no podamos llevar a cabo el proyecto. ¿En este proyecto han puesto zancadillas también? Pues sí, en las laderas, fíjate. No digo en este. En este de la Alameda. Todavía no hemos empezado, no lo hemos podido presentar. Cuando lo presentemos ya veremos a ver cómo... ya veremos si ponemos. También iba a las laderas en el programa electoral, lo estamos ejecutando. Imaginaros la que estamos recibiendo. Se levanta la sesión, muchas gracias. Muy bien.